gracias por estar aquí. Sé que todos tenemos actividades que hacer y es bueno reservar este espacio para nuestra formación. Entonces, simplemente les agradezco y les recuerdo que en el marco de el año ignaciano que celebramos y que hemos titulado Memoria, Transformación y Compromiso, hemos iniciado el 24 de mayo, poco más de mes, con el padre José Luis Gordillo, una serie de encuentros mensuales para acompañar el año, ¿no? y tener esos espacios formativos. Esta tarde, de 25 de junio, nos acompaña el padre Adolfo Domínguez, es jesuita, como saben, exalumno de la Escuela Ruiz de Montoya, ¿no? Vive en Ayacucho, está en Ayacucho en este momento, y es el responsable de la casa Mateo Ricci, del Centro Loyola de Ayacucho, que seguramente más de alguno de ustedes conoce. Y esta tarde, en este momento, nos va a compartir sus reflexiones. Me comentaba en privado sus intuiciones, sus descubrimientos de algunos hitos de la vida de Ignacio, en una charla que él ha titulado Ignacio de Loyola, una conversión siempre presente. Adolfo, bienvenido, te damos la palabra. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes a todos, a todas. Hay algunas personas a quienes conozco, al resto no he tenido todavía la oportunidad. Espero que muy pronto, cuando pase la pandemia. Juan Carlos hace ya algún tiempo me pidió que presentara un poco sobre algún tema vinculado con Ignacio de Loyola, ya que estamos viviendo, pues, estamos este año especial del año de la conversión, ¿no? Sabemos que se cumplen 500 años de la conversión de San Ignacio de Loyola. Y he querido presentar un poco, o voy a presentar algunos elementos importantes de la primera etapa que están vinculadas con esa conversión propiamente dicha. Pero yo lo que quise poner como título es una conversión siempre presente, siempre constante. Es decir, que Ignacio Loyola no solamente, digamos, se cerró, o digamos, se convirtió o consiguió una conversión en un momento determinado después de la herida que sufrió, ¿no? Sino que constantemente ya él, a medida que iba avanzando en diferentes experiencias, también se daban en él diferentes conversiones, ¿no? Y en todo caso, después, al final también podemos pensar cómo nosotros en este momento también podemos vivir, a pesar de las circunstancias complicadas, tiempos de conversión, ¿no? Entonces he preparado un pequeño texto, voy leyéndolo y vamos un poco conversando sobre el mismo. El hombre del saco, es un sujeto que se encuentra en la frontera de dos épocas, la Edad Media y moderna, el Renacimiento. Experimenta las angustias colectivas de la primera y se deja iluminar por el nuevo proyecto creador del hombre de la segunda. ¿Y acaso Ignacio de Loyola no cumplía con lo que Pico de la Mirandola decía del hombre moderno? ¿Quién pues no admirará al hombre? A ese hombre que no erradamente en los sagrados textos mosaicos y cristianos es designado ya como el hombre del todo, que es ser en carne, ya que con él toda la criatura precisamente se forja, modela y transforma a sí mismo, según el aspecto de todo ser y su ingenio, según la naturaleza de toda criatura. El tema del ingenio que está detrás, pues, en este hombre moderno, ¿no? Ignacio llevó el proyecto del hombre nuevo, moderno, incluso más allá de los límites de su propia condición, y supo con audacia recrearse constantemente. Conversión siempre presente, conversión siempre constante, para delinear al sujeto en el que se llegó a convertir. La audacia de lo imposible la encarnó en su persona y trazó el sendero para sus futuros compañeros de Jesús y para todos aquellos que se acercaran en algún momento a su espiritualidad. Justamente la frase la audacia de lo imposible, como sabemos, fue acuñada por el actual padre general Arturo Sosa, cuando asumió el cargo en el año 2016. Él trataba de dar una respuesta positiva y de mucho más reto a los jesuitas del mundo, luego que el superior general de los dominicos, el padre Bruno Cadoré,
había comentado que actualmente vivíamos en un mundo de enormes retos y decía, un mundo que está desfigurado por aquellos que acumulan lo que no les pertenece, por aquellos que persiguen antes que nada sus propios intereses, que construyen un mundo sobre la sangre de muchos olvidados que son manipulados, inventan continuamente ídolos, violencias que desfiguran el rostro humano en las personas, las sociedades y los pueblos. Por ello decía, era tan difícil aceptar una tarea importante como general en esta circunstancia, que es de la audacia de lo improbable. Él decía, lo veía así como se necesitaba una audacia de lo improbable. Y el general, el nuevo general de los jesuitas para ese entonces, Arturo Sosa, le cambió el término y dijo la audacia en ese sentido de lo imposible, ¿no? Esta audacia en la que coinciden ambos generales es aquella que vence el miedo, ciertamente, que puede llevar a perder la confianza y que puede llevar al sujeto a la parálisis. Pero si éste se deja moldear por la constante experiencia y aprendizaje, la audacia vendrá con coraje y valentía. Y aquello que se decanta como imposible se transformará en concreción efectiva de los sueños de un sujeto, una comunidad, una nación o del hombre universal. La mitad del segundo milenio, de 1500 en adelante, tomaba distancia de esa gran época de miedos. Ahora se mostraba la era de las esperanzas del hombre. Ignacio sería uno de los sujetos que llevaría a cabo un proyecto que daba cuenta de una de ellas. Como sabemos, Ignacio de Loyola nace en 1491. Es un periodo histórico muy especial, ya como todos sabemos, en el que confluyen diferentes acontecimientos que dan cuenta de dichas esperanzas. Un año después, Colón llega a la isla Guananí. Para ese mismo año, 1491, Erasmo ya contaba con 25 años, Maquiavelo con 22, Copérnico con 18, Miguel Ángel 16, Tomás Moro 11, Lutero 3. Todos ellos formaban parte de una misma generación de hombres que miraban con nuevos ojos el mundo. Todos ellos eran fundadores de nuevas promesas del mundo, que mostraban el creciente interés por la búsqueda del conocimiento interno y externo, la conciencia de la libertad, la exploración y el dominio del mundo. Europa descubre que hay más lugares en el mundo que antes controlaba. Ello rompía con una manera de concebir la realidad, aunque seguía decantándose por vencer a sus clásicos enemigos infieles, turcos otomanos, paganos, judíos y ahora protestantes, y de la misma manera expandir sus propios mercados. Entre fines del siglo XV y principios del XVI, la guerra en Europa se convertirá en parte esencial de su propia cotidianeidad. Guerra permanente entre cristianos que asolará el continente, aunque España se salvará, y ello dará paso al siglo de oro, metafóricamente hablando. Castilla, la corona que se pone por encima de otras en la península, se verá hegemónica por la constante llegada del oro de las Indias, por sus conquistas en el Nuevo Mundo, por vencer a los impíos moros o expulsar a los judíos, y por mantener jurisdicciones bien implantadas en Italia, en los Países Bajos o en la Europa Central. Isabel y Fernando son testigos de un proyecto castellano aragonés global. Íñigo, desde adolescente, ingresa al servicio del rey Fernando a través de sus grandes vasallos. El poder que observa en Valladolid, capital del imperio, le permitirá fundar su persona en medio de la gran vanidad del mundo, expresada en el proyecto católico hispano. Aparte de Castilla, los otros reinos y provincias periféricas viven en constante inseguridad por los asaltadores de caminos, y los peregrinos y comerciantes se defienden como pueden ante el tipo de violencia focalizada. Navarra y Guipúzcoa están inmersas en luchas interclánicas, familiares, y toman partido por las coronas del norte o del sur de los Pirineos, Castilla o Francia. Los Javier y Loyola se reafirman en su terreno en constante lucha por los beneficios de la tierra y de los eclesiásticos. La Iglesia Católica en Roma está herida desde su interior.
Se han sucedido papas que han mostrado intereses personales y han mantenido privilegios en sus propias cortes. Roma es una corte sin pretensión global, pero a la vez importante en Europa. Así, un Borja, Alejandro VI, un Medici, León X, un Farnesio, Paulo III, miembros de las principales casas aristocráticas de entonces, regentan mostrando su palacio lleno de vicios que empiezan a ser cuestionados por propios y extraños. Lutero visita Roma en 1510 y nota esta corrupción. 7 años más tarde publicará sus 95 tesis en Wittenberg. Erasmo apelará a la piedad cristiana fundante, pero en un tono más conciliador que el anterior. A fines del siglo XV, Aspeitia, a 5 o 6 leguas de Donostia, San Sebastián, y de Bidasoa, era una aldea pequeña al pie de la montaña vasca Izarraitz, que domina todo el valle de Urola. Los Loyola ya llevaban este patronímico Loyola o incluso Oñaz para esa época. Se agrupan como una familia feudal, que tenía un grupo de campesinos o vasallos a su disposición. Eran señores que desde el siglo XIII servían a la corona de Castilla y habían establecido una especie de relación con Valladolid, sede del reino. Desde una perspectiva regional, si mientras los vizcaínos, navarros o gascones presentaban relaciones tensas con los soberanos castellanos, los vascos a menudo buscaban a Castilla, gracias a los Oñaz y a los Loyola. Desde una perspectiva más local, las relaciones entre los señores próximos presentaron tensiones históricas. Los señores de Aspeitia y los de Ascoitia tuvieron que resolver sus disputas de tanto en tanto, incluso con intervención real. Ello llevó, por ejemplo, a que Juan Pérez de Loyola, abuelo de Ignacio, perdiera la mitad de su casa fortificada por órdenes reales. Lo que quedaría de esta reducción sería la casa y solar, que recibió su hijo Beltrán, y en la que vivió el pequeño Íñigo. Casa y solar, que era más bien torre y casa de campo, que tenía en su interior ornamentos de estilo mudéjar. El castigo del rey castellano Juan II no dañó, sin embargo, la fortuna de los Loyola, ni su patronazgo en la iglesia de Aspeitia. Eneco fue el nombre vasco que recibió el 13º hijo de Beltrán y Marina de Loyola. Íñigo, en la traducción al castellano de ese nombre, y más tarde Ignatius, que sería producto de la necesidad de una mejor comprensión, cuando recibió su diploma de maestro en artes en París. Ahora presento 3 claves de conversión. La primera, que es un poco más extensa, que tiene que ver con la primera época en la que él, pues, digamos, se encuentra en la conversión propiamente dicha, como la hemos conocido, y de lo que estamos también celebrando esta fiesta este año, y que va hasta el tiempo del retorno del viaje a Tierra Santa. La segunda, que tiene que ver en el tiempo de estudios, con 2 elementos de virtud que he podido un poquito, digamos, revisar. Y la tercera, en el tiempo de las acusaciones que recibe por parte, pues, de la Inquisición, Ignacio, tanto en Alcalá de Henares como en Salamanca. De la vanagloria a la verdadera gloria, así titulo esta pequeña parte, ¿no? El pequeño Eneco Íñigo fue enviado a Arévalo, pequeña ciudad entre Valladolid, la capital, y Salamanca, la capital cultural, ¿no?, de la gran universidad medieval, para convertirse en paje, amanuense o secretario del ministro de Hacienda de la reina Juana de Castilla, paje entonces de don Juan Velázquez Cuéllar. Ello ocurrió a la muerte de su padre Beltrán, y como una manera de retribuir la lealtad de los Loyola a la corona, fue aceptado. Arévalo se convertirá en el lugar de conocimiento de usos y modos propios de corte, propios de un palacio. Todo aquello de lo que bebió Ignacio y de lo que siempre deseaba formar parte. Él siempre estuvo, pues, digamos, hasta antes del momento de la conversión, como sabemos,
no solamente vivía dentro de este medio, este mundo de cortesanos, sino que él pensaba permanecer en el mismo, ¿no? Una juventud de desenfrenos, que él mismo pone en la autografía, aunque no los detalla, pero dice que eran desenfrenos importantes, se daban cada vez que regresaba de Arévalo a la casa Isolar, y que sorprendía a los aspeitianos. En 1515 incluso fue juzgado por un cargo que nunca se llegó a saber con exactitud. Incluso después también habría cometido alguna falta o algún tipo de crimen que tampoco se llegó a conocer y del cual mucho se ha especulado, ¿no? A futuro. En Arévalo también cultivó sus sueños de caballería. Leería el Amadís de Gaula y soñaría con grandes hazañas. Además, todo caballero tendría una dama como fuente de inspiración, ¿no? Aunque la autografía no la menciona, podemos pensar que habría sido la infanta cautiva, la princesa Catalina, hermana de Carlos V, cuya madre, Juana, la tenía consigo en Tordesillas, ¿no? Catalina, mucho más tarde, le sería también propicio, y también como una manera de, hay que pensarlo, pensando un poco en las circunstancias, ¿no? Le sería propicio al mismo Ignacio, porque ella se casaría con el rey Juan III de Portugal. Y como sabemos, pues Juan III de Portugal fue, digamos, uno de los impulsores de la reciente Compañía de Jesús en este reino, ¿no? Con la muerte del rey Fernando de Aragón, eh, el ministro Juan Velázquez es desplazado, Juan Velázquez Cuellar, ¿no? Y el príncipe Carlos V lo privaría de sus posesiones territoriales, porque deseaba pues otorgar esa posesión a la segunda esposa de Fernando, ¿no? La situación se puso crítica, entonces aquí el ministro que había sido, pues, que había en cierto sentido educado a Ignacio, había caído, pues, en esta crisis, como decíamos, ¿no? Y había perdido sus posesiones, había perdido los recursos de su propio feudo. Íñigo tiene que dejar entonces Arévalo y la esposa del exministro le confía a su primo Antonio Manríquez de Lara, el duque de Nájera, ¿no? Que es el virrey de Navarra y señor de los clanes de Oñaz. Él, Íñigo, ya contaba con 26 años, pero miren ustedes, todo el tiempo que ha vivido pues en un espacio de corte, muy pegado a las maneras de un caballero cortesano. Nos imaginamos entonces ahí a Ignacio con estas maneras. Y a decir verdad es interesante porque este tipo de actitudes le van a servir a futuro cuando incluso él se convierta en general de la Compañía de Jesús, ¿no? La relación que tiene con los demás, el buen trato. Entonces, a pesar incluso de las ropas, tal vez, o andrajos que llegue a vestir en algún momento, su buen trato siempre va a ser como que tomado en consideración para las relaciones que vaya a tejer a futuro. En Pamplona, capital de Navarra, el secretario se convierte en escudero, ¿no? Es decir, Íñigo, de 26 años, se convierte en escudero de Antonio Manrique de Lara, el duque de Nájera. La pregunta que de hecho, y eso también para un poco poner la situación un poco en perspectiva. ¿Cuán conocedor de las artes bélicas tenía Ignacio, ¿no? ¿Cuán conocedor era él de las artes bélicas, ¿no? Nosotros siempre lo podemos incluso presentar como un caballero de armas, ¿no? Pero ¿era realmente un caballero de armas? Y es una pregunta que todavía queda pues pendiente, ¿no? El virrey de Navarra se hallaba rodeado de enemigos y esperaba que todos los varones pudieran utilizar su espada. La pregunta es, ¿Ignacio ya manejaba la espada en ese momento? Porque él era pues el secretario de un ministro, ¿no? En todo caso, sí sabemos que habría manejado la espada, pero qué tan eficaz, digamos, audaz, bueno, en ese sentido, pues conocedor de las otras artes bélicas
era pues Ignacio, ¿no? Ignacio era un hombre de corte entonces, pero no tanto un soldado como se podía decir para la época. El duque de Nájera era más bien un diplomático y buscaba negociar con los insurgentes. Navarra se había unido a Castilla hacía solo 9 años y deseaba regresar a su autonomía que tenía en la época en que se encontraba bajo el influjo francés. Cuando se une pues con los castellanos, Castilla tiene, digamos, más poder. En ese sentido, pues ya no son tan libres los navarros para poder gobernarse, ¿no? Las tensiones entonces con el tiempo habían crecido en estos años y apenas coronado Carlos V, Francisco I de Francia aprovechó la oportunidad para debilitar a su rival. Claro, entonces, ¿cómo puede debilitar a Carlos V? A través de insidias, a través, pues efectivamente, de movimientos bélicos en la zona del norte. Favorecía Francisco I de Francia a sus primos d'Albret, que deseaban recuperar la corona de Navarra. El 12 de mayo de 1521, 13.000 franco-navarros, y entre ellos los hermanos también de Francisco Javier, liderados por Andrés de Foix, señor de Asparros, cruzaban el río Bidasoa, y una semana más tarde acampaban bajo las murallas de Pamplona. Francis de Beaumont es encargado por el virrey para la defensa de la ciudad. Solo contaba con 1.000 combatientes, de 1.000 a 13.000, miren ustedes la gran diferencia, ¿no? Entre los que estaba Íñigo, claro, que era pues en ese sentido el secretario del duque de Nájera, como dijimos, ¿no? Beaumont deja la plaza y lo mismo lo hace el mayor de los Loyola, Martín, porque ven pues la debilidad de sus fuerzas. Es un enfrentamiento perdido. Íñigo no concibe la huida, que ya había tenido su propio hermano mayor, ¿no? Y siente vergüenza por las acciones de Beaumont y de su hermano. Su ideal de caballería no le permitía dejar el combate y dio muchas razones al alcaide persuadiéndolo para defender el castillo, ¿no? Llegado el día en que se esperaba pues el armamento, él se confiesa con uno de aquellos de sus compañeros de armas. Y después de un largo momento de batalla, una bombarda, como sabemos, llega a una de las piernas y la quiebra totalmente y pasa por la otra y también la hiere. De esta manera cae y la fortaleza, después de la caída de Íñigo, se rinde ante los franceses. El resultado fue la tibia de la pierna derecha rota y la pantorrilla de la pierna izquierda lastimada. Los vencedores toman el castillo, toman Pamplona, y se muestran corteses con justamente Ignacio y con los heridos, ¿no? Amables con el herido, incluso lo cuidan en la medida de sus posibilidades durante 2 semanas. Luego es trasladado, pues, como sabemos, a la casa Isolar. El viaje, que se convirtió en un tormento, y de ahí en adelante lo que sabemos son los constantes tormentos de Ignacio, tormentos físicos, ¿no? Este viaje desde Pamplona hasta la casa Isolar en Azpeitia dura 10 días, los cuales debieron ser de bastante sufrimiento, como decíamos. Sufrimiento físico que no acabaría en ese momento, porque la operación que se hizo fue descrita como una carnicería, tal cual. Porque había que ponerse otra vez los huesos en sus lugares. Y aún más, como sabemos, no solamente quedó allí, sino que por un problema también después de la misma operación, Ignacio pidió que se hiciera una nueva operación para que una pierna no quedase, digamos, con una protuberancia horrible, tremenda, como él decía, pues fea, ¿no? Él seguía con esta mentalidad, como sabemos, pues de caballero, y que un caballero pues tiene que presentarse siempre con todo lo que significa pues incluso corporalmente bien,
frente a los demás, ¿no? Lo cual también entonces esta nueva operación produciría más dolores, más sufrimientos, aunque dicen no solamente los que hicieron la biografía de Ignacio, bueno, la que ayudaron para la autografía, ¿no es cierto?, en un primer momento, sino después que Ignacio resistió estoicamente esta circunstancia, ¿no? Que lo dejaría cojo para toda su vida, ¿no? Porque una pierna, pues, era más larga que la otra. El convaleciente debe permanecer en cama, como sabemos, y la mejor manera de distracción debía ser la lectura de libros de caballería, como estaba acostumbrado en Arévalo. Pero en la Casa Solar solo hay la vida de Cristo, de Ludolfo de Sajonia, y el Flos Santorum de Santiago de la Vorágine. Estas lecturas lo llevarán a imaginar nuevos campos de batalla, ya no el de los militares que buscan honra, sino el de los seguidores de la fe, que dan su vida por Dios y su pueblo. Empieza a ocurrir un cambio que no es perceptible por los otros habitantes de la Casa de Loyola. Y a nosotros también nos sorprende, ¿no? Es decir, que estas lecturas provoquen en él un cambio importante de percibir la nueva manera de estar en el mundo, su nueva manera, pues, de ser en el mundo, ¿no? Y decía él mismo, y así discurría por muchas cosas que hallaba buenas, proponiéndose siempre a sí mismo cosas dificultosas y graves, las cuales cuando proponía le parecían hallar en sí facilidad de ponerlas en obra. Mas todo su discurso era decir consigo, Santo Domingo hizo esto, pues yo lo tengo que hacer. San Francisco hizo esto, pues yo lo tengo que hacer. Evolución mental, afectiva, espiritual, psíquica. La cierta señora, de la cual no conocemos su nombre, su amada, y el Amadís de Gaula pasaban a otro plano. Ahora era cautivado por la vida de los santos y se decía a sí mismo, yo también lo puedo hacer. Los antiguos pensamientos de caballería lo dejaban seco, cansado, descontento, mientras que las hazañas de Dios le dejaban contento y alegre. ¿Qué es lo que había sucedido con Ignacio de Loyola en este momento? Siguiendo pues entonces a Francisco de Asís, decide ir a Jerusalén, pero el camino para Jerusalén será largo, y de tantas disciplinas y abstinencias, tanto dolor, sin embargo, con ánimo generoso y encendido por Dios. La magia de un tipo de lectura le hizo dejar todos sus sueños anteriores, la vida en la corte, su ama de infanta, etc. Todos los elementos entonces de la antigua vanagloria, que ahora se convertían en la búsqueda de una verdadera gloria, los asuntos de Dios e ir a Jerusalén. Antes de la partida a Tierra Santa permanecerá largo tiempo en Manresa, dedicado al descanso y al retiro, en principio, pero no será así. Será una aventura espiritual y a la revolución interior, una travesía ascética. Ya se había desprendido de los antiguos ropajes y de la vida de corte, siempre ansiada. Sin embargo, los modos de caballero nunca los dejó. Era una combinación extraña para los que lo veían. Un hombre con aspecto exterior casi como de loco o de santurrón, pero con maneras cortesanas. Experimenta la noche oscura en especial combate interno. Pedía limosnas cada mañana. No comía carne ni bebía vino. Dejó de cuidar su aspecto, cabello, uñas de los pies y manos. Y vive en ese momento los ejercicios espirituales, porque los encarna, y lo cual permitirá que más adelante los transmita a otros. En las orillas del Cardoner, río que cruza Manresa, tendrá una experiencia mística de claridad espiritual, en la que comprenderá muchas cosas. Y yendo así en sus devociones, se sentó un poco con la cara hacia el río, el cual iba hondo, y estando allí sentado, se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento, y que no viese alguna visión, sino entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de cosas espirituales como cosas de fe y de letras. 11 meses pasaría en Manresa, con oraciones ininterrumpidas y con excesos que pueden quebrar su salud.
Sin embargo, sentía que Dios le iba educando como un niño es educado por un maestro de escuela. Al finalizar su tiempo en Manresa, dejó de vestir el saco y empezó a usar ropilla pardiña de paño muy grueso y bonete del mismo con media gorra. Cosechaba ya algunas amistades en Barcelona antes de partir a Italia, con destino a Tierra Santa. Aunque no sabía italiano, tal vez algo de latín, algunas palabras en árabe, parte sin dinero, pero con la confianza en Dios. Era el tiempo entonces de la verdadera gloria, y Jerusalén le daría las respuestas espirituales y concretas que buscaba. La descripción del viaje a Tierra Santa por tierras italianas, por Chipre, por Haifa, pasan de manera muy rápida. Para 1523 eran territorios muy complicados en diferentes sentidos. En Italia, por ejemplo, específicamente en Roma, se había desatado una peste. En Roma, él va a recibir la bendición y permisos papales de manos del recién electo Adriano VI. No se habla más del tema. Sin retraso, parte para Venecia, desde donde solían partir las embarcaciones a Tierra Santa, desde antiguo. Hizo cambio de embarcación en Chipre con una que llevaba a peregrinos. Íñigo no menciona mucho sobre el trayecto, lo que sí suelen hacer otras fuentes, otros peregrinos de la época, que constantemente mencionan las hostilidades a las que estaban expuestos por parte de los turcos otomanos y los asaltadores. Era como si continuara su experiencia interna de Manresa, pero ahora moviéndose de un lugar a otro sin gravedad que lo ancle a un punto. Era la esperanza de culminar el viaje, a pesar del posible choque cultural y lingüístico, o yendo más allá de él, porque no le parecía límite. La llegada a Jerusalén fue con gran consolación. Se refugia con otros en el hospital de San Juan, que era asediado por los soldados turcos, los genízaros del sultán otomano. Sin embargo, no advierte mayor problema sobre esa circunstancia, ni tampoco cuando pudo moverse de región en región, que debió haber sido también asolada pues, por toda la violencia propia de los turcos. Cuando va a visitar a Belén, a Getsemaní, a Jericó, etc. ¿Era un viaje místico desconectado de la realidad? ¿O el estar absorto en los asuntos de Dios lo ponía sobre los temas mundanos y peligrosos? A este punto Íñigo ya había conseguido su meta y podía estar tranquilo, porque su sueño ya se había realizado como lo hizo Francisco de Asís. Solo restaba permanecer en Jerusalén, ayudando a las ánimas. Pidió asistencia a los franciscanos que estaban en Tierra Santa desde 1219 y 1220, cuando su mismo fundador la visitó. Han cumplido 800 años de presencia en esta zona, pero no le dejaron y tuvo que regresar a Europa. Recordemos que el Mediterráneo seguía siendo un mar difícil para transitar por el poder turco. Una vez de vuelta en Italia, fue encarcelado en 2 oportunidades porque fue tomado por espía. Francisco I de Francia y Carlos V se encontraban en un fiero combate en el norte italiano. En Lombardía, los españoles pensaron que era espía de los franceses. Fue encadenado y un acto de astucia, allí también el tema ya de la astucia, Ignacio, le permitió salir libre. Sabía muy bien cómo comportarse con las autoridades de turno. Él sabía pues los modos pues de cortesano, ¿no? Y se hace pasar por un loco, una simulada descortesía que le permite efectivamente pues que la gente lo tome como loco, ¿no? Por eso el capitán del ejército simplemente lo deja ir. En otro momento, de la misma manera, es apresado por los franceses pensando que es un espía español. Sin embargo, el jefe de turno, un vasco del sur de Francia, reconoce a otro vasco y lo deja libre por tener un mismo origen étnico, ¿no?
De esta manera, entonces, Ignacio regresa a la península ibérica y acaba ese viaje interior-exterior desde la vanagloria a la verdadera gloria. En Barcelona, y es el segundo punto que trabajo ahora, que es humildad y conocimiento, ¿no? En Barcelona entiende ya el que tiene que cambiar un aspecto esencial de su vida, que tiene que empezar a formarse, si quiere él ayudar a las ánimas, que ya lo tenía presente, ¿no? Ya en Barcelona entiende que debe estudiar para poder transmitir a otros todo lo que ha ido cosechando en ese viaje interior y viaje exterior. Sus amistades, que ya conocía previa al viaje, los Pascual, los Ferrer, los Rosell, lo ayudan en ese nuevo tiempo. Necesita estudiar latinidad como punto de partida para los estudios posteriores, la filosofía y la teología. Barcelona en ese momento no era necesariamente un centro intelectual de importancia dentro de la península ibérica. Recién contaría con una universidad en 1533. Solo tenía algunas escuelas mayores. A pesar de ello, pudo conseguir a un maestro, Miquel May, de tendencia erasmista, que le proporcionó las bases de la gramática latina. Luego pasó a manos de otro maestro reconocido, amigo de los Ferrer y Rosell, Jerónimo Ardèvol. Ignacio ya contaba con 33 años y, como ejemplo de humildad, recibía clases con niños y adolescentes. Entiende que debe seguir los consejos de su maestro, porque éste posee el conocimiento. Pero en él se sigue dando una lucha interna, nuevas inteligencias espirituales. En los tiempos consagrados para la formación académica, habría que discernir qué era lo prioritario para ese momento y qué es lo que podía obstaculizar para su nuevo propósito. Era el tiempo del conocimiento de las letras que podían servirle para una mejor transmisión de lo adquirido. Sabía que tenía que dedicarse a ello. 2 años estudia de la mano de Ardèvol, y era tiempo para dar un paso más, el estudio de las artes, la filosofía. El maestro discreto lo deriva a Alcalá de Henares. Esta ciudad era ya desde hacía más de 25 años el segundo centro cultural más importante de la península, después de Salamanca. Alcalá de Henares se convertiría en espacio de estudios, pero también en espacio de seguidores. Aparecen hombres y mujeres que conocen a Íñigo, y éste empieza a dar a conocer sus ejercicios espirituales. Es un contexto de mucho movimiento espiritual en la península. Surgen respuestas pietistas populares que van a ser observadas por la oficialidad eclesiástica. Son los movimientos delumbrados, iluminados, que se especulan. Pueden tener una conexión con el calvinismo, dicen, porque presentan una libre interpretación de textos bíblicos, y a ello se sumaba un tipo de ardor místico que negaba toda obligación sacramental, sobre todo la confesión. Hay un buen número de beatas que se acercan a Íñigo. Ello trae consigo la sospecha de este nuevo estudiante por parte de la Inquisición. Además, Íñigo había formado un pequeño grupo de sujetos que seguían su espiritualidad. No podemos todavía hablar de la espiritualidad ignaciana, pero ya hay esos inicios de la espiritualidad, ¿no? Y que vestían un tipo de hábito gris. La sospecha de los cristianos en la península era un tema que dominaba en diferentes aspectos de la vida cotidiana. La pregunta general era ¿quién era quién? ¿Un cristiano nuevo, neoconverso judío o marrano, un iluminado? Nadie sabía quién era quién en esta época. Por ejemplo, para el embajador veneciano en 1530, él decía que 1/3 de la cristiandad española era de origen judío. Muchos neoconversos preferían vivir su nueva fe en silencio y al margen de la oficialidad, ya que veían al clero, al alto clero, como despreciativo y jerárquico. Era un clima entonces de desconfianza que se vivía en Alcalá de Henares en 1527. Íñigo pasaba los días mendigando y predicando a la población humilde, expuesto a insultos por parte de los miembros del clero. A pesar de su vida sencilla, se relacionaba muy pronto con los principales de la ciudad. Por ejemplo,
Diego y Miguel Eguía. Este último, el impresor y editor del Inquiridion Militis Christiani de Erasmo. Es decir, también podía ser tomado como un erasmista. La pregunta es, ¿llegó a conocer a Erasmo? Sí, pero según González da Cámara, él decía que él no seguía a Erasmo porque la iglesia lo desaprobaba. Una posible, pues, en ese sentido, obediencia a la institución eclesiástica. Prudencia y obediencia. Es el tercer punto que tiene que ver con el tiempo ya del encarcelamiento y todo lo que tiene que ver, pues, efectivamente, con las pesquisas de la Inquisición. Íñigo iba a empezar un nuevo tiempo de conversión, en el que se adoptarían las virtudes de la prudencia y la obediencia, que también estarían presentes en el propio estilo de vida de los jesuitas más adelante. Ahora iba a ser acusado de iluminado y la Inquisición en Alcalá de Henares, en su cacería de brujas, lo prendería. Los testigos, un grupo de hombres y un mayoritario grupo de mujeres, donde encontraba más eco, fueron llamados a atestiguar, a comparecer. Incluso un sacerdote franciscano, su portera y varias mujeres exaltadas. Eran tiempos de histeria colectiva mezclada con pietismo. Luego de las averiguaciones del licenciado Mejía, inquisidor, Íñigo y sus discípulos son liberados y se declaraba que no se hallaba ningún error en su doctrina ni en su vida, a pesar que anduviesen con un hábito gris, sin ser hombres de religión. Un día llega el alguacil a su habitación y es llevado a la cárcel, sin cargo alguno. Pasa 17 días encerrado, pero sin gran vigilancia, incluso puede recibir visitas sin problemas. La sospecha no recaía en que fuera iluminado, sino más bien neoconverso. El vicario Figueroa le consulta, entre otras cosas, si guardaba silencio el día sábado. Esta era la nueva sospecha hacia el nuevo estudiante de Alcalá de Henares. Predicador sí, pero tal vez practicante y judaizante. Íñigo guarda en todo momento la prudencia y la calma y contesta a los interrogatorios. Para este momento habla con autoridad y está dotado por un carisma que reconocen sus seguidores y los mismos inquisidores. Hay en él un buen trato y un buen uso de la retórica, aquello de lo que serán especialistas los jesuitas en sus futuros colegios. Además, sus relaciones amicales con personas de prestigio le brindan el apoyo necesario en esa especial circunstancia. Reconoce Íñigo que no cumplió su principal propósito cuando hizo el viaje de Barcelona a Alcalá. Iba a estudiar principalmente y no dedicar su tiempo a la catequesis, a la doctrina o a difundir los ejercicios espirituales. Hay entonces una adquisición del saber y de la propagación de la fe, un punto de quiebre, un punto de tensión entre ambos. Esta experiencia le enseñaba a Ignacio lo que era el discernimiento, de lo que él debía de hacer en el presente, de lo que era más importante en circunstancias determinadas. Consigue su libertad luego de 42 días y va a Salamanca, aconsejado por el arzobispo de Valladolid, que le comentó que tenía amigos y un colegio. Los 4 compañeros de Íñigo, los seguidores, los hombres de gris, ya estaban en Salamanca y se encuentra con ellos. Tenía por confesor a un dominico. Uno de esos días, la comunidad dominica lo invita a comer en domingo a su convento de San Esteban. Como sabemos, pues los dominicos tradicionalmente siempre han estado relacionados con la Inquisición. Según el confesor, ellos deseaban saber muchas cosas más de vos. Calixto, uno de los compañeros de Íñigo, acompaña al estudiante y luego de recibir los alimentos y conducidos a la capilla, empieza el interrogatorio inquisitorial dominico. Se había abierto un nuevo proceso. La pregunta,
¿de dónde recibía toda la sapiencia que predicaba? ¿Por letras o por el Espíritu Santo? Si decía lo segundo, era confesión directa de ser de un iluminado, un alumbrado. También se le hace la pregunta de si es seguidor de Erasmo. Para ello utilizan los dominicos un artificio diciendo, bueno, Erasmo ya se le acepta, entonces reconoce que eres erasmista. Luego de contar lo que le había sucedido en Alcalá de Henares, la prudencia de Íñigo fue acentuada con el silencio. No diría una palabra más hasta que fuera obligado por los superiores. Prudencia y obediencia. Permanecieron en el convento y cuando el superior le mandó, pues quedaos aquí, que bien haremos con todo lo que digáis. Cerraron los dominicos todas las puertas y los frailes negociaron con los jueces. Ignacio y Calixto obedecieron. Al cabo de 3 días fueron llevados a prisión y allí en una habitación del segundo piso fueron llamados delante de 4 jueces y del bachiller Frías, quienes ya habían leído los ejercicios. Se les preguntó sobre diferentes temas, no solo sobre los ejercicios, sino también sobre teología. Los estudiantes aún no la habían llevado. Durante el tiempo de detención, 22 días, hubo una fuga en la cárcel y solo permanecieron en prisión Ignacio y Calixto. Una imagen traída de la primera cristiandad cuando recordamos a Pablo y Silas, ¿no? Fueron convocados a escuchar la sentencia y finalmente puestos en libertad y autorizados a enseñar el catecismo y hablar cosas de Dios, a condición de que no podían hablar sobre temas de pecados mortales y veniales porque no contaban con los estudios teológicos debidos. Íñigo, después de esta experiencia de Salamanca, entiende finalmente que el tiempo de estudios es un tiempo serio y se determina a ir a París. Ello no le quitaba que hubiese perdido el interés por aprovechar a las ánimas. Al contrario, sabía que era necesario primero estudiar y luego predicar. Y mientras estudiaba, tal vez juntar a otros más a este nuevo propósito y conservar a los que tenía. 15 o 20 días después de salir de prisión, y pese a que muchas personas principales le pidieron que se quedase, partió solo, llevando algunos libros en un asnillo. Y así se partió para París solo y a pie, y llegó a París por el mes de febrero, poco más o menos, del año 1528. Bueno, este es, digamos, un pequeño texto que he preparado para la presentación de hoy día. Creo que abarca un poquito el tiempo que me habían pedido. Y la idea, pues, era presentarles a este Ignacio en esta conversión siempre presente, siempre constante, de vencer los miedos, como todos lo tenemos, porque ha sido gradual, ¿no? Pasar de la circunstancia dolorosa física, se hubiera quedado tranquilamente en la casa torre, bueno, la casa solar, como hemos venido diciendo, pero la lectura de estos libros que recibió lo llevaron más allá. De manera imaginativa y él mismo, por su propio carácter, llevándolo pues a la ejecución de manera real. Buscando, yendo, a pesar de las circunstancias complicadas y todo lo que tuvo que efectivamente realizar, moviéndose en espacios difíciles, que para cualquiera hubiera sido también, como decíamos, pues espacios de parálisis, no de movimiento, avanzando en medio de una epidemia, yendo a un territorio totalmente de enemigos e infieles, y después también pues entendiendo que las relaciones con las personas se tejen gracias a ejercicios pues de prudencia y de obediencia en humildad. Entonces, más o menos es lo que quería presentarles un poco sobre mi lectura en esta primera parte de Ignacio Loyola antes de la llegada a París, que yo siento que es, digamos, de una riqueza importante en estos cambios que él tiene en su propio interior, ¿no? Es decir, en su propia conversión personal. Muchas gracias.
Chao.